Tenemos a continuación a la ponente Maite Natalia Valeria Guevara Castañeda, para lo cual vamos a recibirla con las siguientes palabras. La nutrición clínica evoluciona junto con la nutrición verdaderamente integral, implica considerar las necesidades particulares de cada persona, incluyendo aquellas asociadas a la terapia de afirmación. ¿Qué recomendaciones deben formar parte de nuestra práctica clínica? Para responder estas interrogantes, contamos con un especialista en nutrición clínica con amplia experiencia hospitalaria. Recibamos con un cordial saludo a la nutricionista Maite Natalia Valeria Guevara Castañeda con el tema abordaje nutricional en el paciente trans e impacto de terapia de reemplazo hormonal. Recibamos con un fuerte aplauso virtual. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Ahora voy a compartir, a ver si me permite compartir pantalla desde mi laptop. A ver. Creo que se va a ver. A ver, compartir. Bueno, el tema que me ha tocado, ¿no?, es el abordaje nutricional en pacientes trans e impacto de la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Bueno, ya como hablaban, pues la terapia hormonal en las personas trans es muy importante para su identidad de género en el cual ellas se autoperciben o ellos se autoperciben, por el cual el abordaje nutricional es algo fundamental que el nutricionista sepa atender tanto a mujeres o a hombres trans basados en el respeto a su identidad de género, haciendo uso de su nombre social, para lograr empatía, para lograr que el paciente retorne a la atención nutricional. En conjunto, pues el paciente hay que influenciar en él para que tenga un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, ¿no?, lo cual cubra las necesidades de cada paciente trans, y esto favorezca a la terapia hormonal y prevenga enfermedades que pudieran tener riesgo por el uso de la terapia hormonal. A ver. Muy bien. En investigaciones y en estudios de medicina transgénero, que es como se encuentra la información en base a la medicina transgénero, pues hay la identidad de género, que es la que perciben, ¿no?, las personas trans, que se identifican con respecto de incongruencia o diferente al sexo asignado al nacer, ¿no? Y eso está relacionado con su vivencia, su percepción y con su expresión de género, ¿no? Que dista mucho del sexo, que son las características genitales y físicas que al nacer se designan como hombres o mujeres, ¿no? ¿Qué es una mujer y qué es un hombre trans? Un hombre trans es una persona que nació en el sexo femenino, ¿no? Nació como mujer y se identificó y se expresa del género masculino. Una mujer trans es un hombre al nacer que se identifica y expresa del género femenino. Bueno, ¿qué es la terapia hormonal de reemplazo? Es el tratamiento médico conocido ahora como el tratamiento hormonal de afirmación de género o THAG, a través del uso de medicamentos que reemplazan o complementan las hormonas que contribuyen a los cambios físicos que se alineen con la identidad de género de la persona trans, ¿no? Entonces hay la terapia de estrógenos que usan las mujeres trans que son nacieron hombres y transicionaron hacia mujeres trans, ¿no? Y la terapia de testosterona para hombres trans, ¿no? A ver, sigamos.
Bueno, estos tratamientos de afirmación de género femenino, ¿no? Para las mujeres trans, en Perú se recibe a través de estradiol vía oral, que es lo que recomienda según la atención nutricional para mujeres trans en MINSA, que inician con 2 miligramos, ¿no? Y entre el tercer y cuarto mes llegan a 4 miligramos y esa dosis de miligramos al día se mantiene, ¿no? Cuando el nivel máximo de estrógenos por vía oral es 6 miligramos, ¿no? Según los documentos internacionales. Y el otro es el medicamento también vía oral, la espironolactona, que se usa como un bloqueador de testosterona, lo cual se inicia con 50 miligramos al día, va evolucionando durante los 4 primeros meses hasta llegar a los 200 miligramos, que se brinda 100 miligramos cada 12 horas. Muy bien. ¿Qué cambios pasan en físicos o emocionales las mujeres trans, ¿no? Que reciben tratamiento hormonal? Hay redistribución de la masa grasa, ¿no? Que esto se inicia en el tercer y sexto mes y alcanza su punto máximo de cambio a los 3 años. Disminución de la masa muscular, que también alcanza los 2 años, ¿no? Cambia la textura de la piel. También hay un crecimiento, desarrollo de tejido mamario, ¿no? Que alcanza entre los 3 años. Hay una disminución del vello corporal, ¿no? Entonces, todo ello influye en la composición corporal. Hay reacciones adversas por el uso de la terapia hormonal de afirmación de género en mujeres trans, pues el estradiol puede causar síntomas gastrointestinales, ¿no? Puede causar náuseas, migrañas, cefalea, eh, aumento de la presión arterial, ¿no? Puede haber incluso el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿no? Y el riesgo a cánceres hormonodependientes. En el caso de espironolactona, pues también puede haber náuseas, hiperpotasemia, ¿no? Porque es un ahorrador de potasio. eh, Puede haber incrementar un compromiso hepático como ictericia, pueden haber erupciones o alergias muy marcadas si es que este paciente pues tiene alguna alergia con la espironolactona y puede desarrollar el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Puede haber problemas como gastritis o malestares gastrointestinales, ¿no? Siguiente. Y la terapia hormonal o la terapia hormonal de afirmación de género masculino en los hombres trans es a través de la testosterona, ya sea intramuscular, ¿no? O en gel, la testosterona en gel, en las cuales los endocrinólogos les van a recomendar según el progreso de su por día y va progresando hasta los 250 miligramos en 21 días, ¿no? 100 miligramos por 14 días y 250 miligramos por 21 días. Estos cambios en el tratamiento hormonal masculino en hombres trans, pues van a incrementar la textura de la piel, van a ser más grasa, va a disminuir el periodo menstrual al sexto mes, va a aumentar el cambio de voz en los hombres, a diferencia de las mujeres trans, el tratamiento hormonal no tiene algún efecto en la voz. Cambia la grasa, ¿no? A los 2 o 5 años cambia la grasa corporal, la distribución. Aumento de la masa muscular, como he puesto acá modelos trans, o sea, sí cambia a los 2 años, ¿no? Y inicia al tercer y sexto mes. Pues la testosterona, el uso de testosterona también tiene efectos adversos como alopecia androgenética, acné, ¿no? Policitemia, hipertensión, cefaleas, también puede aumentar el peso, puede traer también relacionado en disminución de líbido,
mareos o síntomas gastrointestinales que podían presentar los pacientes, ¿no? En el largo de su transición. En general, la atención en salud para personas trans siempre debemos tener en cuenta estas pautas de tener en cuenta que las personas trans no vienen por solo su identidad de género, ¿no? Vienen por alguna razón de salud también, que necesita ser atendido. Siempre hay que mantener, si no sabemos el nombre social, mantener el uso de su apellido, ¿no? De usted, hasta que podamos entablar una conversación y podamos decir cómo desea, pues, ser llamada y cuál es su nombre social. También algo importante que a veces el personal de salud no percibe como tal, incidimos en una atención en salud que pasamos en situaciones con violencia a través de transfobia, como simplemente el hecho por atender a una persona trans, tener creencias negativas o prejuicios, ¿no? O actuar de manera indiferente o dar el uso de su pronombre o identidad de género, darlo por simplemente por su sexo al nacer y no expresar de forma adecuada, pues generan aislamiento y depresión, que es lo que sufre la mayoría de las personas trans. Y esto dificulta en el mayor riesgo de la salud mental y física y por ende las personas trans son las que menos acuden a la atención de salud por el maltrato del equipo de salud. En investigaciones, en artículos, he encontrado consideraciones sobre la alimentación para población trans. No hay que tener en cuenta en la parte de nutrición clínica que hay que tener en cuenta la parte antropométrica, la composición, la parte bioquímica, ¿no? La presión arterial, la parte de la densidad ósea, ¿no? La parte psicológica, nutricional, porque las pacientes trans o los pacientes trans pues tienen mayor riesgo de inseguridad alimentaria por la poca facilidad de encontrar un trabajo estable. También entonces las personas trans deben seguir el proceso de atención nutricional, el PAN, ¿no? La valoración, el nutricionista debe evaluar la valoración nutricional, el diagnóstico nutricional y la intervención nutricional, ¿no? La evaluación antropométrica es sumamente importante, pues el peso corporal, el peso máximo y como hemos ido viendo, pues hay cambios en la composición corporal y estos pueden estar influenciados si conocemos a un paciente cuando antes de iniciar su transición y después de 6 o un año, vamos a ver que su composición corporal va a variar. O incluso hay estudios que también dicen en cuanto a la relación de índice-cadera, de cintura-cadera. A ver, vamos a ver para que puedan ver. Entonces, estos cambios de antropométricos en la población trans están influenciados por la terapia hormonal, por ejemplo, la terapia hormonal masculinizante en los hombres trans, pues aumenta la masa magra, la masa muscular y disminuye la masa grasa, ¿no? Y esto hace un aumento del índice cintura-cadera, ¿no? Hay un aumento de grasa abdominal. Los cambios esperados en la terapia hormonal feminizante en mujeres trans puede haber un aumento de peso, una disminución de la masa magra, de la masa muscular, se pierde fuerza, se pierde masa muscular y hay un aumento de la grasa,
¿no? Sobre todo una redistribución grasa con una disminución del índice cintura-cadera. Otro estudio, por ejemplo, también nos habla que en cuanto a la relación de la grasa corporal eh, y la masa corporal, composición corporal, reduciendo la grasa total y visceral y aumentando la masa muscular. También hay cambios en la grasa visceral con relación a la grasa corporal, con relación al tratamiento hormonal en personas transgénero, ¿no? Esto en 179 mujeres y 162 hombres trans se vio que hubo un aumento, mientras que en las mujeres trans hubo un aumento de 4 kilos, ¿no? De peso en general debido a la grasa corporal, mientras que la grasa visceral no hubo un cambio, ¿no? Entonces eso quiere decir que hubo una redistribución y no hubo un incremento de la masa visceral, ¿no? E incluso, bueno, esta relación que habla de la grasa visceral, el BTA, y la grasa total, estuvo en un 17%, ¿no? En hombres trans, por ejemplo, la grasa corporal disminuyó también igual como los otros estudios, mientras que la grasa visceral no aumentó. Entonces el tratamiento hormonal no incrementa la grasa visceral, ¿no? Sino distribuye a través de la grasa corporal en ciertas regiones, debido a que pues es un tratamiento hormonal que facilita la distribución grasa. Entonces, la terapia hormonal tanto en mujeres y hombres produjo cambios en la grasa visceral y en la grasa corporal, principalmente los cambios en grasa corporal, ¿no? Y esto no se relacionó con cambios en factores de riesgo cardiometabólicos, ¿no? Bueno, en la parte bioquímica, las personas trans deben seguir pues una valoración bioquímica de glucosa, ¿no? De un hemograma, de sus niveles de perfil de testosterona, de estrógenos, el perfil lipídico, ¿no? Porque corren el riesgo de alteraciones
a veces por la inadecuada dieta o por el riesgo del uso del tratamiento, ¿no? Las pruebas de función renal, porque, por el uso de la terapia hormonal, pruebas de función hepática también. ¿Hay cambios bioquímicos en la terapia hormonal en personas trans? Claro, hay un riesgo a que haya cambio, ¿no? Siempre y cuando pues la alimentación tampoco no sea la adecuada. La terapia hormonal pues puede producir cambios en los niveles lipídicos, ¿no? Tanto como disminución del colesterol HDL o un aumento del colesterol LDL y pueden tener efectos variados en niveles de triglicéridos, ¿no? La terapia hormonal feminizante puede verse aumentada el colesterol HDL alto y los triglicéridos también, ¿no? Pero el efecto es variable en los niveles de HDL. También hay efectos metabólicos en personas trans. Puede haber, por el uso de la terapia hormonal en mujeres trans, puede haber hipercalemia, puede haber hipertrigliceridemia y el aumento de peso, ¿no? Mientras que la terapia de testosterona puede incrementar la policitemia, la hipertensión, el aumento de peso, disminuir el HDL y incrementar el LDL, ¿no? Entonces ahí aumenta el riesgo cardiovascular. Tanto las mujeres trans como los hombres trans, como ven acá, pues tienen el riesgo o la prevalencia de tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hipertrigliceridemias, ¿no? Pueden tener el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si es que hay un antecedente. Y pues en mujeres trans también puede haber niveles bajos de la masa ósea, ¿no? Y puede generar osteoporosis. Hay enfermedades crónicas que pueden estar relacionadas a las personas trans que puedan padecer por un inadecuado estilo de vida, por el riesgo del uso del tratamiento de terapia hormonal, ¿no? Como es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el VIH, ¿no? El cáncer, la obesidad, la depresión, el asma y enfermedades pulmonares obstructivas y enfermedades renales crónicas cuando hay una automedicación, ¿no? Sobre todo esta última. Pues el acceso también limitado a los servicios de salud por el no enfoque al respeto a la identidad de género también puede hacer que las personas trans no puedan ser atendidas según sus necesidades de salud y esto incrementa el riesgo de las enfermedades crónicas, ¿no? Por eso es importante la asesoría nutricional a este tipo de población para mejorar la calidad de vida, ¿no? De su estilo de vida, de la alimentación, que favorezcan pues a niveles de glucosa saludables, ¿no? A valores de hemoglobinas glicosiladas y presiones arteriales dentro de lo normal, ¿no? Y el perfil lipídico también. Aquí otro estudio que nos habla sobre el impacto cardiovascular de la terapia hormonal de afirmación de género en personas trans, ¿no? En el que sí existe, ¿no? Un riesgo a desarrollar dislipidemias, hipertensión arterial, eh, con una tendencia después de un año de tratamiento de afirmación de género, ¿no? Este estudio lo hicieron en personas antes de iniciar su transición y después de un año, ¿no? Entonces vieron que había un incremento. Eh, el incremento era tanto para mujeres como para hombres trans, ¿no? Los hombres trans tenían un mayor riesgo de glucosas elevadas o glicemias basales alteradas tras un año de tratamiento hormonal, mientras que en mujeres trans no se evidenció eso, ¿no? En la parte de la evaluación dietética es importante tener en cuenta el uso, bueno, las costumbres, los tipos de alimentación que cada uno va evaluando, ¿no? Saber qué es lo que tiene que consumir en casa, cuáles son sus hábitos alimentarios, ¿no? Cuál es su estructura familiar, cómo es su entorno y cómo puede ella o él pueden comprar sus alimentos, ¿no? Porque como les decía, a veces
las condiciones económicas de las personas trans a veces no son las más favorables, ¿no? Es importante ver el consumo alimentario a través de la frecuencia de consumo o el recordatorio de 24 horas, ¿no? Para lograr evaluar la parte dietética. Según las recomendaciones de Aspen, ¿no? La intervención nutricional en personas trans o transgénero, ¿no? Y género diverso, recomendaciones, los cálculos nutricionales se deben en base al sexo al nacer, ¿no? Si es un hombre trans, entonces sacaré los requerimientos en base al sexo femenino, ¿no? Y si es una mujer trans que no recibe tratamiento hormonal, recibirá sus requerimientos nutricionales en base al sexo masculino. Pero si esta persona trans tiene un tratamiento menor a los 6 meses de terapia hormonal, también va a seguir la persona trans, por ejemplo, la persona trans femenina, ¿no? Las mujeres trans se hacen la cirugía de orquitectomía, ¿no? La extirpación de las gónadas masculinas o la cirugía de cambio de afirmación de género, ¿no? Sí pueden seguir las recomendaciones en base al sexo o al género que se identifica. Eso quiere decir que si un hombre o una mujer trans tiene más de 6 meses de terapia hormonal continua, los nutricionistas deberíamos seguir las recomendaciones. Entonces, ¿no? Y las mujeres trans, las recomendaciones para mujeres, ¿no? Eso es algo nuevo, recién publicado en el año 2004, ¿no? Consideraciones psicosociales que influyen en la nutrición, pues los trastornos alimentarios y desórdenes alimentarios que cursan las personas trans pueden verse afectadas de manera desproporcionada en trastornos alimentarios, ¿no? Esto se debe pues a la desigualdad, a la transfobia y todo ello puede influir en la autopercepción e interferir en la adecuada alimentación, ¿no? La inseguridad alimentaria, pues las personas trans, como conversamos, pues a veces tienen falta de vivienda, desempleo, pobreza, también cursan por inseguridad alimentaria y hay que tener en cuenta qué es lo que le vamos a recomendar. En la salud renal, pues en mujeres trans, sabemos que el uso de espironolactona como un bloqueador androgénico, pues incrementa el riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, según los valores bioquímicos, si es que hay una hiperpotasemia, pues debemos moderar el consumo de alimentos ricos en potasio como plátanos, espinacas, ¿no? Importante recomendar y su estilo de vida. Esto va a poder empoderar a esas personas trans para que puedan llevar una transición más acorde a su identidad, ¿no? Entonces, súper importante. Hábitos nocivos que debemos mencionar a nuestros pacientes, pues que como reciben una terapia hormonal no pueden consumir alcohol, ya que esto incrementa los efectos adversos del medicamento que estábamos viendo. El consumo de tabaco que aumenta las enfermedades cardiovasculares o los accidentes cerebrovasculares o pulmonares, y la automedicación de la terapia hormonal que también incrementa problemas hepáticos y renales, ¿no? Evitar también el uso de alimentos ultraprocesados, como ya sabemos que las personas trans corren el riesgo de enfermedades cardiometabólicas
enfermedades cardiovasculares, es sumamente importante pues hacer conciencia en los pacientes trans el uso de, evitar el uso de alimentos ultraprocesados, ¿no? En conclusión, en la atención nutricional en personas trans, pues la atención debe ser basada en respeto a la identidad de género de las personas trans con el uso del nombre social. La intervención nutricional depende de si la persona trans tiene tratamiento hormonal mayor a 6 meses, de lo que ya habíamos hablado, o no, ¿no? Para regular nuestras recomendaciones dietéticas de acuerdo a su identidad. Influir en las personas en los hábitos alimentarios y en los... Y la definición del rostro, dejando la piel más luminosa y uniforme. Invierte en tu piel, agenda tu cita. Gracias. Muchas gracias, licenciada. A ver, vamos a ver con algunas preguntas de parte del público.